Hola maestro, buenas tardes. Bueno, le voy a explicar un poco de mi proceso para realizar mi infografía. Bueno, para realizar el fondo yo tenía un concepto muy claro, el cual era fusionar estas dos imágenes, ya que son muy simbólicas en la película, debido a que es el inicio de cuando Jess comienza a descubrir Terabytia. Y básicamente es el mismo campo, solo que del lado izquierdo está la parte en la que Jess lo veía y del lado derecho está la parte en la que Leslie lo veía. Y bueno, ese era mi concepto principal. Por eso yo quería colocar estas dos imágenes. Quería ver que se notara ese contraste, ¿no? Bueno, en esta parte yo quería fusionar estas dos imágenes, que se viera de una manera más orgánica y pues más natural, ¿no? Bueno, me fui al apartado de degradado. Lo puse de negro a blanco. Me fui a la parte del borde de la imagen para poder seleccionar y hacerlo de izquierda a derecha. Ahí se puede ver un poco más el proceso de cómo lo hice. Degradado, de negro a blanco. Me voy a la parte derecha. Y bueno, ahí fui modificándole algunos valores para que se viera un poco más orgánico, ¿no? Y que se viera un poco más natural. Y bueno, esta imagen se va a ver muy repetida, este concepto se va a ver muy repetido en varias tomas, debido a que era mi idea principal. Bueno, luego opto por poner esta imagen de los protagonistas, porque yo quería dividirlos. Yo quería que ellos estuvieran como en dos lados distintos. Al final mi concepto se cambió completamente, pero bueno, en esta imagen lo que estoy intentando es borrar el fondo y dejarlo a ellos dos. ¿Por qué opté por esta imagen al principio? Porque consideraba que estaba bien ambientalizado y consideraba que de alguna forma se representaba como si ellos estuvieran viendo Terabytia, ¿no? Que esa es la escena principal, ¿no? Que ellos conocen Terabytia. Jess conoce Terabytia. Y bueno, al final no lo conseguí porque pues no era una buena imagen, no era la imagen ideal para colocarla. Y pues básicamente era eso. En varias ocasiones no me percaté de que mi capa estaba bloqueada, entonces van a ver varios clips donde mi capa está bloqueada y yo intento hacer algo en mi capa cuando claramente no se va a poder. Pero bueno, ahí elegí otra imagen en la cual aparecen los protagonistas. Considero que es un poquito más orgánica y bueno, realmente lo único que hice fue quitar el fondo con base a selección, sujeto y lo hice con el borrador manual, porque le quedaban algunos espacios y consideraba que era muy fácil de quitar con el borrador. Y pues bueno, le di algunos retoques, igual intenté voltearlos de manera espejo, no me gustó el resultado. Y bueno, ahí le modifico un poco más el cabello. Descubrí una nueva forma de recortarlo, viendo otras propiedades y así. Ahí intenté hacerle igualaciones de color, debido a que quería que se vieran un poco similares al fondo, pues. Y bueno, ahí comienza mi proceso de creación de sombras. La decidí crear a la manera en la que usted nos explicó, que es yendo a sujeto y rellenando en color negro para luego aplicar un desenfoque gaussiano y pues colocarlas en la parte de atrás. Ese es mi primer intento, lo hice como 3 veces porque no me resultaba, no me salía, no había entendido que estaba mal. Y bueno, igual me equivocaba mucho con si estaba seleccionando la imagen o la máscara. Pero bueno, errores de principiantes. Y nada, ahí intentaba, no entendía porque, claro, ejemplo, estaba seleccionando la máscara, no la imagen. Entonces ahí el pincel me borraba y era todo un relajo, la verdad. Pero bueno, ahí lo volví a intentar, creía que esa ya era mi sombra buena, pero no, porque al momento de desenfocar se veía el fondo y eso no tenía por qué verse. Bueno, al final borré las opciones anteriores y decidí colocar la imagen original, quitarle el fondo y ahora sí
sujeto y colocar el color negro para ahora aplicarle el enfoque gaussiano, adecuarlo a los valores que a mí me parecían mejor y de ahí ponerlo detrás de los protagonistas para que se hiciera la sombra de ellos dos. Y por fin nos quedó la sombra, yay. Estaba muy feliz en ese momento, la verdad me la pasé muy bien porque ya por fin había logrado lo que tanto necesitaba. Bueno, le quité el fondo para ver un poco cómo quedaban las sombras, para que se adecuaran bien. Volvemos a tener la capa bloqueada. Algún día aprenderé. Pero sí, volvemos a tener. No entendía por qué no podía editar, pero bueno, ahí está. Y pues básicamente es eso. A partir de este momento yo ya tenía un poco más clara la idea. Bueno, ¿por qué le comento que tenía un poco más clara? Porque al final esta imagen que ve usted ahorita que coloqué es la que se quedó. Hago estas modificaciones de colores en el cuadrado que era el fondo porque yo quería que mi imagen se basara en la del póster original de la película, que estaba básicamente combinada de colores azules y morados. Ahí vuelvo a colocar las imágenes principales, tratando de convencerme de que mi idea era increíble, pero pues al final terminó siendo modificado. Pues ahí agrego el logo para ver cómo se vería. No me pareció el resultado y seguí modificando, agregando capas de fusión, cambiándole el color al recuadro, siguiendo, pues tratando de seguir mi idea, ¿no? Y fiel creyente de que lo iba a poder lograr de esa forma. Le agregaba desenfoque, le agregué desenfoque a las dos imágenes para que lo que resaltara eran los personajes, perdón. Bueno, luego creé una figura, la cual era un concepto de puente. Esa era la finalidad del por qué la creé. Y bueno, ahí se ve como batalló un poco con la pluma porque apenas la estaba aprendiendo a usar. Pero sí, básicamente la forma de la figura que creé es eso, porque como es puente Saterabithia, yo quería interpretar de alguna manera el puente y lo realicé con esta forma, que es hacer como si fuera una tipo resbaladilla, pero para mí era interpretada como un puente. Bueno, básicamente ahí soy yo modificando un poco más la sombra. Sin duda alguna me costó aprenderlo y me salió muy mal al inicio, pero luego ya se fue adecuando un poco más. La volví a hacer. Y bueno, mientras Kelly del pasado hace esto, le explico un poco por qué esquiné los protagonistas. Bueno, básicamente mi idea principal era ponerlos en medio o cada uno a un lado. Y bueno, al final, como esa imagen fue la idónea para realizar el resultado final, para realizar la infografía, pues decidí colocarlos del lado derecho, esquinados, porque consideraba que ellos estarían viendo lo que está dentro de la figura blanca, ¿no? La figura que he estado creando hace 1000 tomas. Entonces, básicamente por eso los puse de ese costado, de ese lado. Y el logo ya no iba a estar de ese lado, iba a estar en la parte de arriba, simbolizando, pues, reforzando más bien la idea que yo tenía de la forma, ¿no? Que era un puente. Entonces, por eso el título iba a estar en la parte de arriba de la figura, porque era puente Saterabithia, y pues reforzando la idea de la comunicación visual que yo tenía. Y bueno, ahí se ve yo moviendo a los personajes. Igual los distorsioné un poco. En un momento se debe ver cómo los distorsiono, porque yo quería que estuvieran un poco más altos y quería que la figura no abarcara tanto espacio. Igual la figura fue distorsionada. Los personajes estuvieron moviéndose bastante porque no buscaba aún la forma correcta. Bueno, ahí desvanecí un poco
la forma, quería que no se viera tan rígida, que no se viera tan sólida, y ahí le metí un poco de desvanecimiento, le quité un poco de opacidad para ver cómo se veía. Estuve jugando básicamente con esos parámetros y bueno, al final se quedó con una figura no tan rígida, un poco más más armoniosa, más natural. Pues eso, estuve modificando los personajes. El título ya se cambió de posición, ahora está en la parte de arriba, como había comentado, fortaleciendo la idea que yo tenía de esa figura. Y bueno, mi otra opción fue poner la imagen final de Terabytia en la parte blanca, pero no me gustaba el resultado, sentía que no se entendía y que era poco funcional. Al final opté por poner las dos imágenes de fondo principales en la parte blanca. ¿Por qué agregué ese filtro o esa imagen azul? Porque como le comentaba, yo quería hacer referencia al flyer oficial de la película, ¿no? Bueno, ahí se ve como distorsiono a los personajes, ¿no? Y les borro un poco de la parte de abajo. Bueno, retomando el tema, ¿por qué intenté hacer eso? Porque consideraba que era lo más lógico. Igual intenté modificar y poner de lado la imagen, pero no era lo más idóneo porque mi imagen era horizontal, entonces no tenía coherencia. Entonces, mis dos imágenes principales, que ya le había comentado que era el mismo monte, pero uno imaginado y otro real, las decidí colocar en la parte de la figura. Y en la parte del fondo decidí poner la imagen final de Terabytia. Bueno, ¿por qué puse las dos imágenes en la forma? Porque, como le decía, para mí simbolizaba un puente. Yo quería que eso representase esa forma. Y pues nada, decidí ponerlas así para reforzar esta idea. Bueno, en el título, como las letras y el color de las letras no era tan legible y se perdía un poco, decidí agregarle sombras, le agregué un bisel y le agregué un poco de luminosidad para que se vieran un poco más. Y bueno, básicamente ahí estoy modificando las sombras, los parámetros, la iluminación, colores del título más que nada para que resaltase igual. En esa parte ya había agregado los elementos que me hacían falta, que eran las imágenes y símbolos representativos. Y ahí se ve cómo están elementos importantes, tanto la soga, que representa la conexión entre la imaginación y lo real. Se ve ahí el barquito donde cuando fallece Leslie, Jess le hace como ese dibujo en su honor. Igual se ve a Jess pintando el cómo él imaginaba que era Terabytia. Y bueno, el puente, que también era súper importante, porque es cuando Jess construye eso para que nadie más salga lastimado. Bueno, en esa parte, ¿por qué se ven jaguares? Porque yo intentaba hacer una forma libre para crear una máscara de recorte para las imágenes. Sin embargo, opté por dejarlas así, quitarle un poco de rigidez a los bordes con el borrador. Bueno, igual ahí se puede ver cómo intenté hacerlo con un cuadrado. No me funcionó porque al final de cuentas las imágenes ya tenían esta figura, ¿no? O sea, no eran tan diferentes. Entonces me di cuenta que el rectángulo simplemente no funcionaba para esto. Y ahí es cuando decido retirarlo. Y simplemente no. Igual creo mi primer grupo. No había creado ningún grupo en mi trabajo, pero pues al final ya creo uno y lo termino deshaciendo porque, como le comentaba, no era funcional que hubiera una máscara de recorte cuando al final de cuentas las imágenes ya tenían
pues una forma similar, ¿no? Y bueno, básicamente soy yo acomodando, moviendo de tamaño, modificando. Bueno, luego selecciono estas imágenes y las paso a otro documento en donde estaba haciendo un dummy. Y bueno, estas imágenes las paso ahí para poder seguir modificando el fondo y ya al final agregarlas. Bueno, ahí se ve ya toda la estructura. Se ve la imagen que yo tenía de idea principal. Y se ve el título y se ve de fondo Terabytia final. Y pues los protagonistas. ¿Por qué agregué un cuadro de texto? Porque ya quería empezar a ver cómo se iba a estructurar el texto y cómo se iba a ver la infografía. Vuelvo a activar la capa de la textura azul. Y para nada más para visualizar cómo se podía ver. Bueno, en esa parte agrego la soga rota. Y la agrego en medio de las dos imágenes del monte, la imagen que ya habíamos comentado antes. Y bueno, esto lo hago justo siguiendo, reforzando mi idea, que era mi concepto clave. Y bueno, esto lo hago para que se viera entre la diferencia entre cada uno, que ese era el canal que conectaba la realidad con la ficción. Y bueno, en esa parte le quito un poco de imagen, o sea, lo borro las esquinas. Le agrego igual un efecto de movimiento, le agrego una sombra, justo como la creé con los personajes. Y bueno, sí, básicamente es eso. En la soga se hizo eso. Se creó una sombra, se le agregó un efecto de movimiento. Y se coloca detrás, se le agrega un efecto gaussiano para que se viera mejor, más prolija. Y bueno, la imagen en sí no tiene ningún efecto como tal, solamente se le agregó una capa, por eso se ve azul. Y bueno, comienza ahí en breve comienza la igualación de colores en la parte de las imágenes del monte para adecuar tanto el fondo como las dos imágenes principales y centrales que yo tenía. Bueno, ahí renombro mis capas para tenerlas un poco más organizadas y que se vean bastante bien. Y bueno, ahí es cuando le comento que empiezo a hacer la igualación de color. Le empiezo a mover parámetros, ajustes, iluminación, saturación. Le agregué igual un desenfoque. Se lo agrego tanto a las dos imágenes como a la imagen de la soga, para que todo tuviera concordancia visual. Y pues eso es lo que estuve realizando durante esta parte, ¿no? Y bueno, ahí sigo modificando, agregando. Jugué mucho con la opacidad, jugué mucho con las capas de fusión. Seguía viendo cuál era la mejor opción y la más viable. Pues nada, eso es lo que estuve haciendo durante esta parte. Ahí desenfoco y le bajo un poco más a la opacidad a la sombra. Sigo fallando con mis capas bloqueadas, profe. Perdón. Una disculpa. Sigo ordenando mis capas para que no se estuvieran revolviendo, para que tuviera todo más rápido, más fácil. Y bueno, así iba quedando mi estructura final. Pues eso es lo que estoy realizando. Ahí no estaba haciendo absolutamente nada. Literalmente nada.
En esa parte ya es cuando le agregué la igualación del color. Estaba modificando algunas cositas. Pero por momentos me quedaba nada más con el cursor sin hacer absolutamente nada. Ok, ahí le agregué un poco de desvanecimiento y más transparencia a la forma que teníamos. Le agregué un poco de ruido igual, porque quería que se viera como ese contraste de tanto de los personajes y de la forma, ¿no? De las dos imágenes principales. ¿Por qué? Porque quería que de alguna forma se separasen, que estuvieran en el mismo diseño, pero que se separasen, que se notara que eran dos cosas distintas, porque sentía que no se notaba tanto. Entonces por eso le agregué esas funciones, perdón. Al final retomo las imágenes y bueno, las empiezo a colocar de una manera en la cual se distribuyan bien. Mi idea principal fue colocar esas dos imágenes que representan a Jess al lado de Jess. Ahí se ve cómo las estoy intentando agregar. Y las intenté degradar un poco como lo hice con las dos imágenes anteriores. Sin embargo, el resultado no estaba saliendo como yo quería, no lo estaba haciendo de manera correcta. Y al final decidí hacerlo de manera manual con el borrador, porque sentí que me gustaba un poco más. Y bueno, eso es lo que estuve haciendo en esta parte. Modificando, moviendo, realizando. Ahí se ve cómo agarro la parte del borrador, le agrego un poco más de... Le quito dureza, perdón, y le agrego un poco más de grosor al borrador para quitar los bordes y que se vieran menos rígidos. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice este efecto? ¿Por qué traté de hacer esto? Porque considero que eso simboliza un poco de nostalgia y un poco de ese sentimiento como de recuerdos, pues. Entonces por eso es que las imágenes están un poco desvanecidas. Y bueno, ahí estuve haciendo igualación de color, contraste, filtros de fotografía igual. Estuve agregando saturación, quitando iluminación, agregando equilibrio de color. Estuve realizando eso en esa parte. Justo retomando la idea que le había comentado, quería ponerlos al lado de Jess y las distorsioné un poco. Sin embargo, al final no fue el resultado final y no quedó así. No me estaba latiendo tanto la idea. Les estaba pasando por debajo porque justo quería que estuvieran detrás de Jess. Sin embargo, no fue el resultado que yo esperaba. Estuve jugando con la opacidad, estuve jugando con las capas de fusión. Durante todo el proyecto estuve jugando con eso. Bueno, al final agrego la última imagen que faltaba, me doy cuenta que estaba hasta abajo. Y bueno, ahí ya digo, descarto la idea de ponerlas detrás de Jess y comienzo a ponerlas para rellenar los vacíos que tenemos en la parte izquierda del documento, ¿no? Para llenar esos vacíos. Veo que me estorba un poco el título, sin embargo lo muevo para que no choquen las imágenes y tenga claridad visual. A esa última imagen le agrego el efecto que tenía con el borrador para seguir reforzando la idea de nostalgia y memorias. Sigo con los parámetros de igualación, equilibración de color, filtros, todo eso de parte de edición. Luego busco una manera de adecuarlas y que estuvieran de manera armónica y que se vieran bien. Y así es como las estuve acomodando.
Les fui quitando igual un poco con el borrador. Las fui modificando, quitándole, suavizándole los bordes, quitándoles un poco de dureza a las imágenes, ajustando tamaños para ver cómo quedaba mejor, que también se vean, porque era importante eso, que se vean, que se notaran que era. Bueno, coloqué esa imagen porque consideraba que ya era hora de colocar la frase icónica, que es: tienes que cerrar los ojos pero mantener la mente bien abierta. Y bueno, la creo en otra plataforma, en la cual la hago con papel y la modifico. Y bueno, ya agrego la imagen que realicé. Y voy jugando con los tipos de capa, con las capas de fusión, con la igualación de color. Estuve jugando con los ajustes, con los filtros, con la iluminación. Estuve jugando con la opacidad también. Con todo, con tal de que la frase se adecuara al fondo, porque todo era muy oscuro y eso era demasiado brillante, entonces generaba un ruido visual, pero pues al final ya se logró y se pudo hacer. Igual le quité un poco de dureza a los bordes con el borrador y sentía que se veía bastante bien. Bueno, ahí se ve. Estoy intentando jugar igual jugué con curvas para agregar grises, para modificar. Estuve jugando con varios elementos. La opacidad fue una herramienta muy clave en esto, porque me gusta mucho jugar con eso. Igual al final le agregué una capa de fusión que consideraba que quedaba acorde al fondo. Y bueno, la puse entre ellos dos porque esta frase simboliza mucho para ellos y así es como comienza todo. Es por eso que lo puse entre ellos dos, porque así es como comienza. Es cuando Leslie habla con él y le explica que no es tan malo imaginar. Y es por eso que está en esa posición entre ellos dos. Bueno, ahí empieza el acomodo de texto. Yo ya tenía mis puntos ya realizados, redactados, resumidos. Y comienzo a explicar el por qué estaba cada elemento ahí, qué significaba, el análisis. Obviamente no utilizando un texto tan extenso, porque una infografía pues no se trata de eso. Y pues nada, ahí se explica un poco ese contraste que se hace entre una visión de una ciudad a otra. Un paisaje, pues, como lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que era lo del monte. Y bueno, ahí se ve bien. Estaba modificando lo de la soga, cómo se podía ver mejor el título, porque tapaba un poco el elemento y no se veía tan armónico. Ahí estaba cambiando de tipografía para encontrar una que se adecuase, que no sea tan ilegible, y que pues funcionara y vaya ad hoc al diseño. Comienzo a hacer adecuaciones de tamaño de letra,
de la forma del texto. Comienzo a ver de qué manera se vería mejor. Básicamente toda esta parte es el acomodo del texto. Y de pues de la estructura, vaya. Ahí se coloca el texto de la parte de Leslie, del análisis que se realizó para ella. Para que cada imagen que estuviese tuviera sentido. Igual se agregaron algunas líneas guía para tener esa concordancia en la parte de altura de texto, de que todo estuviera prolijo y estuviera bien realizado. Bueno, en esta parte se siguen acomodando los textos realmente. Se agrega la parte de yes. Y básicamente eso es lo que se hace en esta parte. Se están acomodando los textos para ya llegar al resultado final. Igual se realicé observaciones en la parte de que todo tuviera el mismo color o todo tuviera la misma coherencia visual. Traté de que los textos no fueran tan extensos. Todo tenía un porqué, se explica todo. Se busca la mejor armonía visual para que no sea tan pesado de leer y sea llamativo y a la vez pues innovador, ¿no? Pues bueno, la verdad es que los fanáticos de esta película pueden entender cada una de las referencias. Se usaron todas las herramientas solicitadas. Y bueno, este es el resultado final. Espero que le haya gustado. Y ya probé